Bienvenidos a nuestro programa Ponme Claro Podcast. El contenido cristiano que estabas esperando. Señores, y hoy tenemos nada más y nada menos que la sección Ponme Claro con la Creencia. El día de hoy vamos a introducirnos con un invitado que es nuestro pastor Joel Lizardo, que está aquí con nosotros, y tenemos el tema de los dones espirituales. ¿Cómo está, pastor? Contentísimo de estar aquí, un placer de ser parte de este podcast que está siendo de mucha bendición, pero estoy seguro que las mejores bendiciones y lo mejor de este podcast es lo que está por delante, porque apenas comenzamos. Claro. Va a ser de mucha bendición y lo está haciendo ya. Pastor, yo quiero iniciar con una pregunta. De una vez a fuego, de una vez. Claro, pero, Adelante, yo quiero iniciar con una pregunta, pastor. ¿Cuál es la diferencia entre un don espiritual y un talento natural que posee un individuo? Muy buena pregunta para iniciar con este tema. Bueno, mira, en resumen, pudiera decirles que los talentos son dados por Dios, solo que nacemos con los talentos ya. Vienen por herencia natural, por la genética de nuestros padres antepasados. Ahora, los dones espirituales vienen en un nacimiento, solo que es en el nacimiento espiritual, en el nuevo nacimiento. A partir del bautismo, Dios da los dones ahora a través del Espíritu Santo. El Espíritu Santo capacita, habilita y nos da esos dones espirituales a partir del momento de nuestro nuevo nacimiento por medio del bautismo. Entonces, yo también tengo una pregunta. Y entonces, ¿los dones espirituales son un premio que se le da a las personas dependiendo su espiritualidad o algo así? Muy interesante esa pregunta. La palabra que se usa en la Biblia para dones espirituales, una de ellas, es en el griego, el idioma que se escribió el Nuevo Testamento, es harisma. Okay. Significa textualmente dones de gracia. Así que ahí mismo ya podemos contestar esa pregunta con el significado etimológico de la palabra, ya que es un regalo de gracia. Para nosotros recibir dones espirituales, esas habilidades, esas capacidades, no tenemos que hacer algo para ganarnos esto, no tenemos que primero cumplir con ciertos requisitos, sino que es algo que por la gracia de Dios únicamente recibimos. Solo se trata de colocarnos en sus manos y de confiar que Dios siempre nos capacita según su propósito, y por su gracia y por su misericordia recibimos esos regalos que son los dones espirituales. Pastor, entonces mire, a ver si vamos conectando. Sí. Yo soy creyente, yo creo en Dios. ¿Todos los creyentes tenemos un don o hay creyentes que no lo tienen? Esa pregunta yo sé que muchos de los amigos se la están haciendo. Y en diferentes iglesias siempre me hacen esa pregunta. Bueno, la Biblia es muy enfática sobre esto y la respuesta es: todos los cristianos tenemos por lo menos un don espiritual. La Biblia dice una y otra vez, por ejemplo en 1 Corintios 12, en 1 Pedro 4, 10, que cada uno ha recibido de parte de Dios esas capacidades, esos dones espirituales, cada uno. Cada uno ha recibido la manifestación del Espíritu para provecho, hablando de los dones espirituales. Pedro dice, cada uno según el don que ha recibido, ministro, porque todos hemos recibido esos regalos, esas capacidades, y por ende todos estamos llamados también a servir a Dios en la iglesia, según esos dones y talentos que hemos recibido. Pero hay algo que no me cuadra entonces, pastor. Sí. Porque, todos recibimos dones espirituales por Dios. Pero, ¿cómo yo sé cuál es mi don? Yo nací en la iglesia. Sí. Y tengo, por ejemplo, 20 años de edad, pero no sé todavía cuál es mi don. ¿Cómo yo me doy cuenta cuál fue el don que Dios me otorgó? Ahí entramos, claro, en la parte que nosotros tenemos que seguir para descubrir esos dones y desarrollarlos. Los dones espirituales, así como los talentos, se desarrollan también con la práctica, con la experiencia, ¿no? Y mientras lo vamos allí colocando en funcionamiento. Yo puedo resumirte en básicamente 3 puntos. ¿Cómo tú puedes descubrir tus dones espirituales? ¿Cómo lo puedes hacer? ¿Cómo puedes saber con seguridad, con exactitud, cuáles son esos dones que Dios te ha dado? Número 1, ora sobre esto, pidiendo sabiduría de Dios, ¿verdad? Pidiendo discernimiento. Dime, Señor, ¿cuál es el don que tú me has dado? No estoy seguro. Quiero descubrir esto. Ora por esto. Busca en la Biblia también
sobre algunos textos que nos hablan de los dones, por ejemplo, 1 Corintios 12, Romanos 12, Efesios 4, son capítulos de la Biblia que nos hablan sobre los dones. Ahí podrás tener más información de la revelación bíblica que Dios nos ha dado sobre los dones. Número 2, involúcrate, experimenta, tienes que lanzarte al agua. Sentado en la iglesia en un banco, ¿verdad, muchachos? No hay forma, hay que experimentar. No te lo vas a encontrar tú de que, caminando por la iglesia abajo. Y que dejamos el don. Exactamente. Si te invitan, por ejemplo, a cantar, hazlo, aunque tú no sepas si lo vas a hacer bien o no, pero hay que experimentar. Hay Si te personas, invitan pastor, a dirigir. Hay personas, pastor, que descubren sus dones, por ejemplo, en una actividad que hacen en la iglesia, descubriendo dones y talentos, y te involucran ahí a predicar, a cantar, a recitar, y hay gente que tú nunca lo has visto predicando, pero se entran en ese concurso y tú dices, pero qué tremendo predicador, y salen buenos predicadores. Eso es así, porque hay muchos dones en la iglesia. La mayoría, yo pudiera decir, de los jóvenes de la iglesia tienen esos dones ahí todavía latentes, que no lo han desarrollado, que no lo han descubierto, no lo han puesto en funcionamiento, por ende, a plenitud. Pero esa es la clave, involucrarse. Pero si te invitan a un drama, cualquiera sea la oportunidad que tengas, participa, involúcrate. Hay algo, pastor. Vamos a suponer que están haciendo descubriendo tus dones en la iglesia. Okay. ¿Qué pasa? A mí me ponen a predicar y a la gente le encanta como yo prediqué, pero a mí no me gustó. ¿Qué pasaría ahí? Porque yo me imagino que si es un don, yo debo estar de acuerdo con eso, con que ese es mi don y que a la gente le gustó, le llegó el mensaje, pero a mí no me siento cómodo predicando. Sí, muy buen punto en ese sentido. El hecho de que los hermanos te confirmen, que ese es el tercer punto, que bueno que lo mencionas, una vez tú te involucras, es importante esperar la confirmación de la iglesia. Bueno, que Luisito te diga, Yosana, o alguien más de la iglesia, algún hermano, mira, lo hiciste bien. Eso es clave. Ahora, puede ser, ya contestando específicamente a tu pregunta, que por algunas expectativas que uno mismo tenga, quizá no se siente no se sintió 100% con el desarrollo o el desempeño que tuvo utilizando ese don o en esa participación. Lo que pasa es que a veces uno cree, y hablando con algunos jóvenes he podido confirmar esto, a mí mismo me ha pasado, que yo utilicé un don que tengo para algo, sirviendo a Dios en algún aspecto en la iglesia, en algún departamento, y quizá no me quedó al 100% como yo pensaba o siento que pudo haber sido mejor. Lo que pasa es que los dones, como mencionaba al principio, se desarrollan. Okay. Ahora, el hecho de que tú no te sentiste completamente satisfecho, quizá eso no debe desanimarte o no significa que no tienes el don. Es nosotros ser realistas y estar conscientes de que aunque yo tenga el don, lo voy a seguir desarrollando, lo voy a seguir cultivando, como tú dices, y en la práctica así lo desarrollo. Y bueno, sobre todo ponerte en la mano de Dios para que sea Dios que te revele y te ayude a confirmar cuál es el don que tienes. Okay. Sí, pastor, mire, pero nosotros estamos hablando de los dones, de los dones, de los dones, y hay jóvenes que nos están viendo que posiblemente tengan un don, pero ¿cómo yo voy a reconocer cuál es mi don si ni siquiera hemos dicho cuáles son los dones espirituales? Bueno. Ahora, denos un ejemplo de algunos dones espirituales. Perfecto, todos. Claro que sí, claro que sí. Bueno, en la Biblia hay más de 20 dones que se mencionan en diferentes textos. Por ejemplo, está el don de cuidado pastoral o de pastor, está el don de enseñanza, está el don de liderazgo, está el don de evangelización, está el don también de apostolado, está el don de servicio, están los dones del área musical, ¿verdad? Está el don de hospitalidad, el don de consejería, el don de ayudar. Eso por mencionar algunos. A veces creemos que los únicos dones son los que son más visibles. Y a veces todos quisieran en un momento cantar o predicar como que son los dones más visibles, pero hay otros dones que son muy importantes también, que no siempre están siendo desarrollados en el público, sino que son más detrás de cámara, pero que también son muy importantes. Sí, entonces yo sé que cada uno de nosotros conoce por lo menos una persona que tiene algún don espiritual, por favor. Si conoce alguna y sabe identificarlo a partir de lo que dijimos, sí, póngalo en los comentarios para nosotros identificarlo. Claro. Y cómo no, en estos momentos nos vamos a trasladar con los muchachos de Ponme Claro People, Yosana, que ellos van a ir entre las iglesias y en las calles, en todos lados, a preguntarle a la persona,
¿Qué cree por don espiritual y cuáles son esos dones? Vamos. Para ti, ¿qué son los dones espirituales? Para mí los dones espirituales es un talento que el Señor le brinda al ser humano y que lo puede desarrollar no solamente en la iglesia, sino también en todo su entorno. Para mí los dones espirituales es como una habilidad, un talento que Dios le otorga a la persona para darle a conocer a su palabra. Para mí es un talento que Dios da para que podamos usarlo para su obra. Para mí es un conjunto de acciones y dádivas que el Señor da para que podamos tanto predicar su palabra como compartir con los demás seres vivos. Para mí los dones espirituales son los dones que adquieren las personas para hacer llegar el mensaje de Dios a las demás personas. Los dones espirituales son un regalo de Dios para su pueblo, para llevar el mensaje a los que aún no le conocen. Ok, ahora dime, ¿cuáles dones espirituales tú conoces? Mira, son muchos dones, pero puedo mencionarte 3 principales, ¿verdad? Que es el del canto, está el de predicación o testimonios en frente del público y también la parte de servir a la comunidad. Como puede ser discernir, tocar un instrumento o dar consejo. Con el simple hecho de dar un consejo a una persona que le sirva bien para su vida, ya eso es un don espiritual. El de predicar, el de cantar, el de tocar instrumentos y también el del servicio, que son esas personas que le nace y se ve bien dando un servicio a una persona. Entre los dones espirituales podemos encontrar la fe, el don de profecía, también el don de espiritualidad, está el don de la prédica y está el don del amor. El don del amor es básicamente podemos tomar como ejemplo lo que hizo Dios por nosotros, que envió a su Hijo para que nosotros podamos recibir la vida eterna, que es la dádiva que Él nos da. Yo conozco el de la prédica, la hospitalidad y la enseñanza. El de servicio, la ayuda y el de la prédica. El de la prédica no es más que llevar el mensaje a los que no conocen a Dios. Puede ser por la Biblia o con historias que tenemos en persona, que la hemos vivido, pero aún ellos no conocen de esa verdad. Seguimos aquí en las afueras de Iglesia Nueva haciendo preguntas sobre los dones espirituales. Joven, ¿me puede dar unos minutos? ¿Qué pasó? ¿Usted sabe qué son los dones espirituales? No sé qué es eso, ¿no? ¿Cómo que no? Sí, los dones espirituales. Permíteme ayudarte, Reinaldo. Esto es ponme claro. Y aquí nosotros hablamos claro. Los dones espirituales son los dones que los cristianos tienen para llevar el mensaje a otros. O sea, se trata de esas habilidades. No, yo creo que yo sé cómo es. Esos son esta gente cuando están predicando, te dicen Rabacuta la vasalla, mamanza, mumón. Señores, ya ustedes vieron ahí más o menos cómo está el ponme claro people. Claro. Sí, pastor, pero ya hemos escuchado el asunto del don de lenguas. Y también en su repertorio yo como que no escuché eso. Pero vamos a ver, háblenos un poquito del don de lenguas. Bueno. Claro, ese es un... Muy buena pregunta, ¿verdad? Bueno. Yo sé que siempre está, cuando se habla de los dones, está ese don pendiente, ¿no? Claro. Y esperamos que se escuche, que se hable de esto. El don de lenguas es un don que también menciona la Biblia, así como otros dones milagrosos que tienen que ver con el don de profecía, el don de sanidad, por ejemplo. Son dones que Dios puede dar. El don de lenguas, vemos en la Biblia que hay varios ejemplos de casos en los que se puso en práctica, en los que Dios lo otorgó. El más conocido, ¿verdad?, es en el Pentecostés, Sí, claro. cuando los discípulos allí recibieron, en el derramamiento del Espíritu Santo, recibieron esa capacidad, esa habilidad de hablar idiomas que ellos no hablaban de forma natural. Idiomas. Claro que sí, Idiomas. porque se refiere a idiomas, no es lenguas que nadie entienda. Exacto, exacto. En el Pentecostés lo que ocurrió fue que los discípulos recibieron habilidad de hablar idiomas que hablaban las personas que estaban ahí Eso también es, pastor, reunidas en que Jerusalén. Yo que no sé hablar ni pío de inglés y francés, yo salí Empieza ahí a hablar inglés y francés. O sea, que dando se hace inglés. entendida. Pero hay algo. Exactamente. Yo creo que todos aquí queremos saber esto. Y es, pastor, ¿cómo yo me doy cuenta de que la persona que está hablando en lengua tiene el don de hablar en lengua y no está inventando, como por así decirlo? Sí, precisamente. Debe ser utilizado ese don
en base a una necesidad. Por ejemplo, si alguien está hablando en lenguas, es para que alguien lo entienda, alguien reciba un mensaje. Por ejemplo, en el Pentecostés, ahí los discípulos estaban predicando, estaban testificando, compartiendo el mensaje del Evangelio. Entonces, Pablo luego diría que si alguien va a utilizar el don de lenguas, debe haber, de igual manera, un intérprete. O sea, si Dios da el don de lenguas a alguien, da también, por ende, a alguien más el don de interpretación de lenguas para que ese mensaje que se está dando pueda ser traducido, pueda ser dado a entender. Entonces, ese es un punto. También menciona la Biblia en 1 Corintios 14 que cuando se hable lenguas debe ser en orden. Debe ser en orden. Ahí está la recomendación bíblica. Tiene que hacerse en orden y decentemente, no de forma que se vea que es algo sin planificación o algo que ocasione más confusión que lo que vaya a edificar. Real, tiene que edificar a la iglesia. Tiene que ser para edificar, pues entonces, por supuesto. a simple vista, se puede conocer cuando se está usando el don de lengua o cuando se está inventando y diciendo cualquier cosa por allí. Claro que sí, claro. Yo creo que este tema es demasiado largo y vamos a tener que hacer una segunda parte. A mí me faltan preguntas. Bien, yo sé que eso fue ya todo por hoy. Entendemos que se quedaron muchísimas cosas, ¿verdad, Yosanna? Bastante. Por las que hablar. Manténganse en sintonía en Ponme Claro Podcast, porque yo sé que va a ser de bendición. Muchísimas gracias al pastor Joel Lizaldo por estar aquí con nosotros, y sé que va a estar todo el tiempo, ¿nota? Todo el tiempo con nosotros en Ponme Claro con la creencia, porque Síganos tenemos en que redes dar sociales. un mensaje claro, y síganlo en sus redes sociales, pastor Joel Lizaldo en Instagram, ¿verdad? Así es, también Instagram, en Facebook. Cualquier TikTok cosa, cualquier también. pregunta que tengan que ponerla, pónganla ahí debajo. Si se la quieren hacer personal, más anónima. Otra cosa, Luis. Para la próxima entrega vamos a leer la pregunta que están en los comentarios. Claro. Así que si le interesa saber algo, tienen que poner la pregunta en los comentarios para hacérsela al pastor. Señores, eso fue Ponme Claro Podcast. El contenido cristiano que estabas esperando. Thank you.